para que sus enemigos salgan huyendo. Es impresionante la ofrenda, amén. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de darle gracias al Señor, porque el Señor todos los días está peleando nuestras batallas, amén. Entonces dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. ¿Cuántos alaban al Señor hoy? Amén. Y dice, Dios me ha rescatado de toda mi tribulación y me ha ayudado a triunfar sobre mis enemigos. Y esa palabra es para usted y para mí, hermano. ¿Cuántos lo creemos? Pueda levantarse, hermano, vamos a orar. Y bendiga su ofrenda, bendiga su diezmo. Porque Dios hoy, a través de su ofrenda y mi ofrenda, Dios va a hacer que nuestros enemigos huyan y sean quebrados en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, necesitados. Sabemos que la ofrenda que hoy vamos a dar, Señor, es para que nuestros enemigos huyan. Hoy venimos presentándote, Señor, lo que a ti te pertenece, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y venimos alabando tu nombre y bendiciendo tu nombre, porque tú eres un Dios fiel. Eres un Dios de promesas. Y cuando tú dices una promesa para nosotros, tú la vas a cumplir. En el nombre de Jesús yo vengo bendiciendo los diezmos, ofrendas, Señor, de tus hijos en esta casa, Señor. Te pedimos que sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de darte lo que a ti te corresponde. En el nombre poderoso de Jesús lo santificamos, Señor, en tu nombre. Y te pedimos que abras las ventanas de los cielos, Señor, para que venga tu abundancia sobre nuestras casas, Señor. Y que en esta casa nunca haga falta pan para que comamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede pasar, hermano? Gloria a Dios. Amén. Padre, queremos darte las gracias y queremos pedirte, por favor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Edifícanos. Te suplico, por favor, que según tu voluntad y tu propósito, Señor, así tú estés trabajando y estés operando con toda familia, Señor, que está congregada en este lugar, y también, Señor, con los ausentes y los que nos están escuchando donde quiera que esté. Tu palabra es vida, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, no tiene ni barreras ni límites. Así que te suplicamos, Señor, que donde quiera que haya un oído atento a esta palabra, tu Espíritu Santo le alcance con bendición, con sabiduría, con revelación y con entendimiento para obedecer. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Agradecidos, ¿verdad? El tema de hoy, así lo titulé. No sé qué pasó aquí. Sí, me hicieron el favor de desconectármelo, pero ahora resolvemos eso. Gloria a Dios. Listo. Amén. Soluciones en medio de la crisis. Dos o tres cosas rápido, hermano, porque quiero avanzar. Bueno, no quiero, esto no es como dicen en mi país, matar y salar. Cuando hablan así es que van a salar, matan y salan la carne. No, la palabra de Dios necesita tiempo, pero yo quisiera, después de esto tengo 2 reuniones y estoy necesitando pues redimir un poquito el tiempo. Todos los que estamos aquí sabemos qué cosa es una crisis. O sea, si alguien está enfermo de los riñones, una crisis de los riñones sería que se les paralizó totalmente y se tiene que ir a darse la hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, todos más o menos tenemos una idea de lo que la palabra crisis significa. Para los chinos, la palabra crisis para los chinos, dentro de su filosofía, para los chinos la palabra crisis es oportunidad. Ellos dicen que donde hay una crisis siempre hay una oportunidad,
Y en eso tiene, pero mucha razón, ¿verdad? Entonces estaba pensando o meditando, bendito Dios, qué ministrar a la iglesia y con respecto al tema de la crisis. Y entonces encontré 4 pasajes bíblicos que los traté de resumir para que veamos cómo se manifiestan las crisis. Por ejemplo, esta no la puse, pero digo, por ejemplo, las crisis prematrimoniales, o sea, todavía no estamos casados y ya tenemos crisis. Y esa es cosa seria, porque todavía no estamos casados y ya tenemos crisis. Cualquier consejero diría, mira, mejor no se case. Pero encuentro a la luz de la palabra de Dios que hubo una crisis prematrimonial. Y la crisis prematrimonial se dio dentro del matrimonio de José y María. Sí, aunque usted no lo crea. La Biblia dice que cuando él se enteró que ella estaba embarazada, la quiso dejar en secreto. Ahora, de esa crisis, bendito Dios, lo que a mí más me impresiona, por supuesto, es la intervención divina. O sea, ¿cómo es que Dios le habla a José y le dice a José qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que está sucediendo? Ya no le tengo que decir cómo se resuelven las crisis, ¿verdad? Si usted está tomando nota, las crisis se resuelven con intervención divina. ¿Me está oyendo? Estamos para hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los veladores. Entonces, una de las cosas que a mí más me bendicen en la Biblia es no solo la provisión, sino la previsión de Dios. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que Dios nos está diciendo, va a haber aflicción. Eso no gusta, porque a quien le gusta disculpe hermano, yo no soy masoquista, a mí no me gustan las aflicciones, pero es necesario que vengan, porque ellas nos hacen madurar en cuanto a fe, en cuanto a carácter. Yo no sé si usted a través del tiempo y a través de una aflicción usted ha aprendido, pero yo aprendo mucho, aprendo viendo cómo reaccionan la gente, aprendo cuando a mí me tocaba oír consejo, aprendí mucho escuchando a mi papá. Incluso algunas veces me dijo cosas que para mí no tenían sentido, o sea, sencillamente no tenía sentido. Yo decía, hay que hacer algo, pero hubo momentos en que él me dijo, estate quieto. Y entonces entendí por qué también Dios dijo, está quieto y conocer que yo soy Jehová, bendito el nombre del Señor, porque jamás y nunca la justicia nuestra puede operar la de Dios. Entonces hay un momento, hermanos, sinceramente, hay un momento en el que hay que decirle a Dios, por favor, tu intervención divina, ¿verdad? Entonces, ya le hablé de una crisis prematrimonial que pudo haber terminado en una separación donde no hubo matrimonio, aunque nosotros deberíamos de saber que en el Medio Oriente la gente se casa de forma diferente a la nuestra. O sea, en el Medio Oriente los padres contratan un matrimonio y desde que lo contratan ya están casados, solo que se habla de la consumación del matrimonio hasta el día en que se sella, pero cuando hay un contrato de matrimonio, ya ella no se fija en nadie más, él no se fija en ninguna otra muchacha, porque saben que ellos están apartados por un contrato de sus padres para el matrimonio. De eso tendríamos que hablar un día, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hizo el Padre con nosotros, separarnos y apartarnos. Y de hecho la iglesia es la esposa de Jesucristo, solo que no ha llegado el día del matrimonio para entrar en la intimidad, pero es así. Entonces, déjenme hablar un minuto de esta crisis, la crisis en el matrimonio.
específicamente en el matrimonio. Miremos algunas cosas que aparecen aquí. El hombre, dice la Biblia, se llamaba Nabal, y dice la palabra de Dios que desde su cuna a él le empezaron a llamar insensato, porque es lo que significa Nabal. Nabal significa insensato, y la insensatez, me gustaría que usted mirara unos minutos. Si está prestando atención a mi Biblia, ¿verdad? Quizás si no le da tiempo a copiarlo todo, una foto, pero o si no, si tiene la estroconcordancia y luego en casa puede estudiar, pues se los recomiendo. La insensatez vuelve a la persona perversa, y casi siempre no es porque quiere ser malo, sino porque es un insensato, porque es un estúpido. Entonces, cuando uno mira eso es lo que dice el original griego, ¿ok? Porque es un fato, es un insensato, entonces se comporta como un loco, se comporta como un necio, pero entre la locura y la necedad, entonces se empiezan a aparecer estas manifestaciones, las manifestaciones de la perversidad. Entonces, ese es un hombre que se llamaba así, pero en el tiempo empezó a actuar así. Entonces me gustaría que mirara que su mujer se llamaba Abigail, y dice la Biblia que era una mujer muy, muy inteligente. La mujer era inteligente, así que, por ejemplo, pudiera usted decir, es una mujer de éxito casada con un hombre que es un insensato, es un loco y es un necio. Yo tendría que preguntarme si el éxito financiero que él tuvo y la prosperidad que él tuvo un poco se la debió a la sabiduría que tenía su esposa. Sería algo que tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Aunque sabemos que la riqueza proviene de Dios. Ahora, riqueza proviene de Dios, pero Dios a nosotros nos ha hecho administradores, entonces a nosotros nos corresponde administrar. Me gustaría que usted mirara que su nombre, o sea, que era una mujer inteligente, pero esa palabra inteligencia implica éxito, éxito. ¿Por qué tenía éxito? Porque esa palabra también incluye ¿qué cosa? Cordura, entendimiento, inteligencia, opinión, prudencia, bendito Dios. Entonces dice la Biblia, era una mujer inteligente y también era una mujer de hermosa apariencia. Pero el hombre, así es como lo describe, era severo. En varias de sus aplicaciones era áspero. Era un hombre que podía meter a cualquiera en tribulación. O sea, él era un instrumento de tribulación. Hermano, quiero que oiga esto, porque eso tiene que pesar. O sea, si uno de nosotros con nuestras actitudes o nuestras decisiones provoca dolor dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia, le provoca dolor a su esposa, entonces debería de entender que está actuando como un necio y está siendo un instrumento de tribulación. Fíjense cómo le estoy diciendo. Entonces, miremos unos minutos aquí. Esto añade algunas cosas. El hombre era difícil, el hombre era duro, era obstinado y era violento. Ahora, junte todo eso. Y así nos enseñaron nuestros padres que deberíamos de ser los hispanos. Porque si no somos así, no somos hombres. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estoy equivocado? ¿Es cierto? Disculpen los hermanos mayores. Mujeres, le damos permiso para que hablen. Aquí no es callen en las congregaciones. Eso, pregunto, ¿es así o no es así? Así nos enseñaron. Mientras más bravo tú seas, más hombre eres. Eso fue lo que nos plantaron. Pero sin embargo, le quiero compartir algo. Eso es sinónimo de necedad, sinónimo de locura. Eso es sinónimo de ser perverso. Eso es sinónimo de ser un ruin. O sea, tendríamos, hermano, a la luz de la palabra de Dios,
que pedirle al Señor. Y aquí puse la crisis en el matrimonio, porque yo necesito que usted entienda, hermano, que este hombre se volvió en un instrumento de tribulación. Entonces yo renuncio en el nombre de Jesús a ser instrumento de tribulación para mi esposa y para mis hijas. Pero déjeme decirle, me está oyendo, hermano, que si usted es la cabeza y ese fue el lugar que Dios le dio, en usted tiene que haber una unción capaz de ministrar a su esposa estabilidad, paz, regocijo. Entonces miremos aquí unos minutos. Dice que el hombre era áspero y era malo en sus tratos, además de que era familia de Caleb. Entonces si era familia de Caleb, me quiero quedar unos minutos, porque algunas veces uno dice, a saber el padre que tuvo, pero el origen de este hombre era un origen bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Era un origen bueno. El hombre era un hombre de fe. El hombre era un hombre estoy hablando de Caleb. El hombre era un hombre de conquista. El hombre era un hombre que tenía palabra. El hombre era un hombre que conocía a Dios. Ese hombre era un hombre que tenía promesas de Dios, que le creyó a Dios. Entonces era un hombre con una unción para bendecir a su casa. Acuérdese de su hija Asa, que cuando se casó y salió, el esposo le dijo, Otoniel le dijo, por favor regresa y dile a tu padre que nos bendiga. Y él le abrió las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Por lo tanto, Caleb era un hombre de bendición. Había un legado de bendición sobre toda esa descendencia. Sin embargo, este se volvió un instrumento de tribulación. ¿Por causa de qué? De su necedad. Estamos preparando hijos, hermano. Ninguno de nosotros, nosotros debemos de entender que estamos preparando hijos para su futuro. Y la enseñanza de un niño comienza desde que nace y está en la cuna, y de ahí en adelante todo el tiempo. Y yo no sé si usted como padre se ha cansado de enseñar, pero yo no. Yo me doy cuenta que yo aprendo del mío, y me doy cuenta también, bendito Dios, que mis hijos aprenden de mí y que yo me tengo que esforzar por enseñarlos a mí. Ya gracias a Dios yo puse el mío en vibrador, gloria a Dios. Lo tengo aquí en el bolsillo así, por eso me eché a reír, porque antes de salir lo revisé y dije, no está puesto en vibrador. 25:16. Mire, me estoy saltando todo esto porque usted conoce la historia, pero yo quiero que usted vea la crisis. Usted conoce la historia. Usted sabe cómo fue que David le dijo, por favor, mándame algo para comer. Y aquel perverso dijo, ¿quién es David para que yo obedezca su voz? Eso se parece mucho a lo que dijo Faraón de Dios. Y acuérdense que David es tipo de ¿quién, por favor? No es Cristo. O sea que en un momento oyes la voz de Dios que te dice, por favor, dame. Y entonces tú empiezas a vacilar después que Dios te ha guardado durante tanto tiempo. Pero entonces miremos aquí, 1 Samuel 25:16. Este es un damaseno, un criado que le está explicando a Abigail qué fue lo que sucedió y qué cosa es lo que viene sobre su casa. Como muro fueron para nosotros. Este hombre está explicando lo que David había sido para Nabal, para sus criados, para sus animales. Miren lo que este criado dijo. Hermano, usted dirá, ¿por qué estará tan emocionado? Yo estoy tan emocionado porque yo digo, ¿cómo el dueño no se puede dar cuenta y un criado sí se puede dar cuenta de pero lo que quiero decir con esto es que no siempre los millonarios son los más inteligentes. Casi siempre son los más estúpidos. Y le voy a explicar por qué. Fue Jesús quien dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino. No fui yo, fue el Señor Jesús. Entonces ese tiene sus billetones y es tan necio que le niega un plato de comida
al que le puso muralla, dice la Biblia, como muro fueron para nosotros, dice la palabra de Dios, tanto de noche como de día. Ponga la palabra noche en la Strong Concordancia y usted se va a dar cuenta qué significa esa palabra. De noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Entonces este criado le dice a la señora, versículo 17, ahora pues reflexiona y mira. Ok, momentos de crisis. Momentos de crisis. ¿Qué hay que hacer, por favor? Momentos de crisis dentro del matrimonio. Reflexionar. Yo lo dejo ahí. Solo estoy tratando de espigar qué necesito hacer si quiero resolver una crisis dentro de mi casa y de mi familia. Lo primero que tengo que hacer es reflexionar. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? Y el problema es que siempre, hermano, que hay un conflicto, siempre hay alguien que se quiere lavar las manos como Poncio Pilato, ¿verdad? Yo no tengo ninguna culpa, pero yo siempre termino diciendo lo mismo. Incluso una hermana me dijo, a mí en ocasiones me cuesta trabajo y dolor escucharlo, porque cuando usted dice que yo soy la responsable de la traición de mi marido, yo nunca he dicho eso. Dice ella, bueno, es verdad que nunca lo he dicho, pero usted ha dicho que el matrimonio no es de uno, sino que es de dos, y los dos lo tienen que cuidar. Pero entonces, de alguna manera, eso le ha llegado al corazón, porque dice, es verdad, he pensado algunas veces así sentada, tranquila, meditando, he pensado que quizás yo tuve responsabilidad también con esto. Entonces yo quiero recomendarle 2 o 3 cosas, rápido. La virtud de pensar y de reflexionar no lleva a la idea de que usted se autoculpe o se autocondene. La virtud de pensar y de reflexionar es, y siempre hay tiempo, hermano, para aprender a pensar y reflexionar. Es decir, yo en esto me equivoqué. Y lamentablemente en mi país hay un dicho, que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Pero yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Por eso el animal aquel cantaba, tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea que él es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero eso no es un juicio para nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios. ¿Sí o no, hermano? Tiene que haber sabiduría y tiene que haber gracia. Y discúlpeme, aquí entre nos, cuando usted una vez reconozca, me equivoqué en esto, no lo vuelva a repetir, porque entonces va a tener que cantar la canción. Pero sí, pero como animal, entiéndalo, como ánima, ¿verdad? No como un hombre espiritual que ha nacido de nuevo, sino como un ánima que sigue tropezando con las mismas piedras. Entonces, sigamos aquí, reflexión, situación para resolver un conflicto, reflexión. Luego aparece aquí número 2, mira a ver qué cosas es lo que haces. Siempre hay algo que tú puedes hacer, menos cruzarte de brazo. Dale lugar a Dios, el que le pertenece a Dios, pero quiero que pienses seriamente en cómo resolver un conflicto. Y hay algo que seguro tú puedes hacer, menos echarle la culpa al otro. O sea, porque de lo que se trata es de resolver el conflicto, de resolver el problema. Disculpe, lo estoy enseñando a pensar. Si usted quiere, tómese esto bien en serio, porque lo va a necesitar. Créame que los conflictos no se han acabado. O sea, inclusive le voy a decir algo, después de un tiempo de una bonita, hermosa y bella relación, conviene que aparezca un conflicto para que haya una buena reconciliación. Sí, porque aquí divorcio no, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tendría que haber? Una buena reconciliación. Entonces, miremos aquí unos minutos, porque el mal ya estaba determinado. Hermano,
¿Qué acabo de leer? El mal ya estaba determinado. Ahora, cuando yo leo eso, digo, puchica, ¿entonces qué? Si el mal está determinado, puchica es una palabra hebrea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le está diciendo? Mira a ver si el mal ya está determinado. Pero entonces yo quiero que usted entienda que le está diciendo él. O sea, tú puedes evitar la catástrofe en su totalidad. Y ahora te estoy explicando que tú puedes evitar la catástrofe. ¿Y el Davidcito dónde se fue? Tú puedes evitar la catástrofe en su totalidad. En su totalidad, tú la puedes evitar en su totalidad. Pero también quiero decirle algo, y para mí es interesante esto, que habrán personas que en ese punto tú no vas a poder rescatar. O sea, primero les anuncio que hay a mucha gente que salvar, a mucha gente que ministrarle, a mucha gente que edificarle, pero habrá gente que como que era un borrachín, además de borracho sin vergüenza. Impresionante, hermano, porque los borrachos son tan descarados que ellos se atreven a decir cosas únicamente cuando están borrachos. Cuando ya no están borrachos y le dicen, ¿sabes qué fue lo que hiciste? Entonces dice que demudó su rostro y dice la Biblia que quería morirse. Pero le voy a decir algo, a los 10 días Dios lo mató. Número 10 es número de oportunidad, o sea que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y de arreglar la crisis dentro de su casa, pero le valió, sencillamente no le importó. Ahora, me gustaría que sigamos en las expresiones. El mal ya está determinado contra nuestro Señor, dice, y contra toda su casa. El mal estaba determinado contra quién, contra el Señor, contra toda su casa. Entonces, ¿qué fue lo que ella cambió? El mal que estaba determinado contra toda su casa. Sí, y aquí es donde yo quiero detenerme unos minutos, porque también quiero decirle que Dios sabe que no puso a la mujer por cabeza. Entonces de repente tienes a un arrebatado por marido y entonces eso no lo puedes cambiar. Pero ella sí pudo cambiar el mal que venía sobre su casa. Entonces necesitamos, hermano, cualquiera que sea el área de administración que nos toca, donde nos toca, nosotros necesitamos mirar. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Esto se lo dijo el criado a la esposa. Él es un hombre, pero en el original hebreo lo que dice es, él es un hijo de Belial. Hermano, yo no me canso cuando miro este pasaje, yo digo, ¿en qué momento un descendiente de Caleb se convirtió? ¿En qué momento un descendiente de Caleb se convirtió en un hijo de Belial y luego terminó casado con una mujer que tenía una gracia de Dios extraordinaria? Pero dice la palabra del Señor que este era un indigno, un perverso. Y entonces quiero que usted vea la característica. Quiero que me oigas. Si hay una persona, fíjese que Roberto parece que sabía por dónde yo venía. Si alguien tiene todas estas características, es Satanás. Mírenlo unos minutos. Entonces, ¿cómo decir que es pueblo de Dios? Perdóneme, de acuerdo a las características. O sea, el descendiente de Caleb, un hombre conquistador, de la tribu de Judá. O sea, que por genética tendría que traer la vida de Cristo, por genética, hermano. Por genética. Sin embargo, algo cambió y transformó la vida de este hombre, de tal manera que dice la Biblia que a él no se le podía ni hablar. Entonces, déjeme poner pausa aquí y empezar de atrás para adelante.
si hay alguien a quien usted no le puede ni hablar, ese es un hijo de Belial. Que no le puede ni hablar, o una hija, porque no le puede ni hablar. Entonces, por favor, le pido que mire, ese no es un diseño de Dios. Y eso mete al matrimonio en problemas. O sea, porque estamos hablando de la crisis, ¿verdad? Crisis en el matrimonio. Un hombre que no se le pueda ni hablar. Entonces, eso es un matrimonio que es insoportable. Porque el matrimonio se sustenta a través de la comunicación. ¿Me está oyendo, hermano? Comunicación. La práctica del sexo dentro del matrimonio, 30 minutos, 35 minutos un día, puede ser 3 veces a la semana, más o menos regular, pero eso no determina el que un matrimonio está bien o está mal. Es un punto puntual la sexualidad, pero no determina. Lo que determina es la comunicación. Entonces, ya vimos las características. Solo quiero que miremos, bendito el nombre del Señor. Próximo versículo: como muro fueron, ya vimos esto. Nadie le puede ni hablar. Terminé ahí. Ok, sí terminé. Bien, crisis familiar. Puse crisis matrimonial, ahora quiero hablar de la crisis familiar. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? No sé cuántos han detallado este capítulo alguna vez, pero una de las cosas que a mí me impresiona es que Dios le hablaba todavía de forma personal a la raza que él había creado. Le habló a Adán y a Eva. Y todavía le habló a Caín y le habló a Abel. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no lo digo yo. Luego, cuando vino Set, dice la Biblia que Set, que es el hijo de la sustitución, es hijo de Adán. Pero estos eran hijos de Dios y los pone en una condición de raza superior, donde hay unos tratos de Dios. Hermano, no quiero resultarle fantasioso, pero es lo que dice la palabra de Dios, y quizás hay algo que usted no entienda y un día lo va a comprender, pero yo quiero que usted vea que el Señor le habla personalmente a Caín. O sea, no le mandó un profeta, no es que le mandó un sueño, no, es que el Señor le habló. Primero le habló para que presentaran sus ofrendas, y luego le habla y le dice: ¿por qué estás enojado? Entonces, y eso es lo que hace entrar a la familia en crisis, el enojo. O sea, imagínese usted, hermano, que la hermana le pregunte a su hermano, o al esposo, o la esposa al esposo, o el esposo a la esposa, o el padre al hijo. El hijo le pregunta: ¿y por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Y que él le conteste: tú sabes. Pero no, amigo, no soy adivino. Si te estoy preguntando, porque y si hay gente, hermano, que se despiertan enojados. De verdad que no hay ni quien los mire, pero pues si tienes hambre, eso no es culpa mía. Vete a la refri y caliéntate un vaso de leche y hazte unos pancakes y come, bendito Dios. Pero le dice a el Señor le dijo a Caín: ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? O sea, mire lo que implica mire, la ira trae cólera, celo. La ira trae alteraciones no solo espirituales, sino físicas. Le quiero explicar
que la gente que es muy enojada tranquilamente sufre de úlceras pépticas, así. La gente bien enojada tranquilamente se les explota la piel cuando ellos están en situaciones de crisis, de enojo. Entonces ahí sí que el Señor nos ayude. ¿Por qué te encolerizaste de esta manera? Entonces empieza el ensañamiento. Luego tiene esta característica: del enojo pasan a la tristeza, porque ellos mismos en medio de la cosa y de la depresión dicen: pero ¿por qué yo soy así? Yo no quisiera ser así. Pero porque están en un conflicto que es de pecado. Quiero que entienda esto: es de pecado. Porque honesta, de aquí, de este versículo, es de donde yo saco que si tú te enojas conmigo, no deberías de enojarte conmigo. Si te enojas con tu esposa, no deberías de enojar. Si yo me enojo contigo, no debería de enojarme contigo. Con quien debería de enojarme es con mi pecado. Con mi pecado es con el que yo me debo de enojar. Entonces dice, el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Ok, ahora, es en la crisis familiar. Ok, mire lo que dice este versículo: si haces bien, no serás aceptado. Entonces quiero que me oiga. La mayoría de los adolescentes y de los jóvenes quieren ser aceptados, pero ellos quieren ser aceptados como ellos son, y no puede ser así. Porque Dios no tiene obligación de aceptarme como yo soy. Eso es un mensaje humanista. Por eso las iglesias hoy reciben homosexuales y levantan la bandera. Pues no, pero si el Señor, Dios es amor, Él me acepta como yo soy. Sí, Él te acepta, pero no como tú eres. Él dio la vida por mí, pero no por mis cochinadas. O sea, el Señor dice: ok, el que se arrepiente, el que se humilla y se arrepiente, ¿qué pasa con él? Alcanza misericordia. Arrepentimiento es un metanoeo, es un cambio de la mente. O sea, pero quiero que me oiga: los adolescentes, con todos sus berrinches, con todas sus impiedades y todos sus pecados, lo que quieren es que lo acepten. Acéptame así, porque así soy yo. Pero eso no es bíblico. Ok, eso es lo que yo quiero que usted vea. Porque este no es un adolescente, este no es un chiquillo, este es un hombre. Y un hombre que dice la palabra de Dios al que Dios le dice: si haces bien, no serás aceptado. Entonces nosotros tendríamos que enseñarle a nuestros hijos que para evitar crisis dentro de la familia, lo que tenemos es que aprender a hacer ¿qué cosa, por favor, hermano? ¿Qué tendríamos que hacer? El bien. ¿Y quién define el bien? La palabra de Dios. No la defino yo como padre, no la defines tú como hijo, la define la palabra de Dios. ¿Quién está bien? Perdón, hermano, ¿quién está bien? Dios y su palabra. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro: no, es que a mí allí nadie me quiere. Sí, perdóname, pero si haces el bien, ¿no serás aceptado? No, porque ahí hay una pila de hipócritas. No, perdóname, el primer hipócrita eres tú. Pero si haces el bien, ¿no serás perdonado? Entonces, aceptado, perdón. Entonces, si haces el bien, no serás aceptado. O sea, si haces el bien, no serás motivo de alegría. Entonces, es una forma de ministrarle a nuestros hijos para evitar crisis. Aprende a hacer el bien y ser motivo de alegría. ¿Puedo hacerle una pregunta a los padres que están aquí, a los hijos que están aquí? Cuando algo no se hace bien hecho, ¿qué cosa es lo que trae? Perdón, ¿no me quiere contestar? Trae dolor, hermano. Trae dolor. Ok. Yo voy a terminar ese versículo ahora, pero a manera de resumen, piense unos minutos un padre y una madre que tienen dos hijos y por una ofrenda a Dios, uno se enoja
se llena de celo, se llena de envidia, mata a su hermano, lo mata, hermano. Y después que lo mata, ¿sabes qué hace Dios? Da una sentencia. Vas a vivir errante sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué le dijeron? Te quedaste sin hogar, te quedaste sin casa, nadie te va a matar, va a poner una marca sobre ti. Donde quiera que te vean, van a reconocer que eres tú y nadie te va a poder tocar porque yo te voy a guardar. Pero errante toda la vida. Se quedó sin papi, se quedó sin mami, se quedó sin hermano, se quedó sin el privilegio de vivir en familia. Entonces a nuestros hijos tenemos que enseñarle: hijos, si haces el bien, no serás aceptado. Entonces este es un principio específico, este es un principio de Dios, mijito. Y si no haces, y miren lo que le dice aquí, hermano, y si no haces el bien, quiero que sepas una cosa, que el pecado yace, el pecado está agazapado, está reclinado, a punto de caer sobre ti, te está acechando a la puerta. Y miren lo que dice la Biblia: y te codicia. Hermano, cuando uno lee esto, discúlpeme, estos son nuestros orígenes. Bien podríamos decirle a nuestros hijos: ¿no te das cuenta, hermano? No es que dice la Biblia que la prostituta ama el alma del justo, que la codicia, porque es el alma de un justo. Imagínese usted, el pecado codicia su alma, el pecado codicia su mente. Entonces dice la palabra del Señor, ok, miren lo que dice la Biblia: pero tú debes de dominarlo. Esa fue una traducción que pusieron. Para mí me gusta otras traducciones bíblicas que dicen, pero por ejemplo, dicen esto: pero tú debes de gobernar. O sea que Dios le dijo a Caín, ahí no dice pero tú debes de dominarlo. El pecado nadie lo domina. Al pecado Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros puede jugar, hermano, con el pecado y pensar que lo puede dominar. Lo que uno tiene es que pensar en gobernar y pedirle al Señor que Dios ponga esas cosas debajo de la planta de nuestros pies. Estoy por terminar en unos minutos. Le digo: tú ejerces dominio. Tú hermano, era la bendición del principio: enseñoréate sobre todo lo creado. Ok, Santiago 1, 13, 14. Que nadie diga que cuando es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Esto es doctrina apostólica y le recomiendo que anote el versículo: nadie es tentado por el mal. O sea, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Hermano, ¿cómo está aquí soportando las tentaciones que Dios me ha enviado? Que el Señor lo reprenda. Dios no envía tentaciones, ok, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué cosa dice aquí, por favor, hermano? Por su propia pasión. Después, cuando la pasión, quiero que usted vea esto: la pasión concibe y da a luz, ¿qué cosa? Pecado. Y cuando el pecado es llevado a su consumación, entonces, ¿qué dice la Biblia? Por favor, hermano, engendra la muerte. Y no es que lo que atrapó el corazón de Caín terminó con la muerte de su hermano. Sí, hermano, esa es una crisis familiar. Porque aquí entre nosotros, no sé si usted ha pasado por el dolor de perder un hijo. Pero por ejemplo, yo no sé si usted es del concepto, ¿verdad? Que un feto no es un niño. Yo no tengo ese concepto. A los 18 días de un embarazo hay un corazón que está latiendo. Los locos de este país que creen en el aborto. Me encanta una pregunta que le hicieron al presidente George Bush. El viejo le preguntaron: ¿y por qué? ¿Por qué usted está en contra del aborto? Pero el hombre, el periodista pensó: este está viejo, arteriosclerótico, aquí me lo voy a tasajear, ¿verdad? Voy a acabar con él. Entonces él contestó de esta manera: porque todos
los que creen en el aborto y quieren firmar esa ley, nacieron. Se quedó mudo. Así como se quedó usted está diciendo, ¿qué está queriendo decir? Que resulta ser que los que dejaron vivos son los que ahora quieren matar y quieren aprobar una ley de aborto. Entonces él dijo, yo sencillamente, yo estoy en contra porque todo el que quiere firmar, lo dejaron vivir. ¿Cómo es posible que ahora que lo dejaron vivir, ellos quieran no dejar vivir a otros? ¿Saben locos, endemoniados lo que están? Entre paréntesis, la Biblia no miente. Hay una sangre derramada sobre esta tierra que este país va a tener que dar cuenta. 52 millones de abortos desde el año 1970. Ok, entonces ya vimos que hace el pecado cuando es consumido, engendra muerte. Ahora, viendo la crisis familiar, ¿qué padre se consuela viendo a un hijo muerto y al otro desterrado? Y que Dios le dijo, te voy a dar uno que es el de la sustitución. Claro que había que mantener la línea del Mesías, y es Sep, ¿verdad? Pero aquí entre nosotros, hermano, ¿qué hijo sustituye a otro hijo? Discúlpeme. Pregunto, tienes 5 hijos, ¿alguno de los tuyos sustituye al otro? No, hermano. Es una herida mortal, hermano. Incluso los hijos deberían de entender esto cuando ellos están en su condición de rebeldía y se levantan contra sus padres. Deberían de saber que sus padres, a pesar de todas las estupideces y necedades que están haciendo, sus padres les siguen amando, hermano. Y al final, quien abre la puerta de la casa, de verdad, es el Padre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, solo miremos aquí. Dios, escuche, hermano, estoy en el 7. Acaba Dios de decirle eso. Y en el versículo 8, ¿qué usted cree que hace Caín? Mi hermano, vamos a dar un paseo. Y aquel, imagínate tú, mi hermano mayor, no sé si tienes un hermano mayor que es tu ídolo. Mi hermano mayor quiere salir conmigo, qué privilegio, yo que soy el más chiquito. Y el hermano, vamos mi hermano mayor, que te llevo conmigo. Y allá y se levanta. Dios santo, que el Señor tenga misericordia. Resumiendo esta parte, eso es para si hay hermanos mayores aquí, por favor no se vuelvan asesinos. Acuérdense que siempre, si haces el bien, esta es una pregunta que le hizo Dios, si haces el bien, no serás aceptado. Así que quiero que me oiga, no eres aceptado porque no has aprendido a hacer el bien. Antes de la crisis familiar, Dios habla. ¿Le habló Dios a Caín, sí o no? Ok. Número 2, necesidad de aceptación. Si quieres ser aceptado, necesitas siempre hacer lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor? Lo que espera Dios de ti. No es según yo, sino lo que espera Dios de mí. Quiero que usted vea del enojo a la enajenación y de la enajenación mental o locura al asesinato. Nadie es tentado por Dios. Decir lo contrario, por supuesto, es culpar a Dios de nuestros pecados, de que nosotros somos pecadores, y eso no es cierto. Así que eso sería una herejía y sería una blasfemia. Número 5, si una pasión te lleva y te seduce, será tu fracaso. O sea, no podemos vivir por pasiones, tenemos que vivir por la palabra de Dios. Número 6, cuando la pasión ha concebido, ya usted conoce, da luz el pecado, y el pecado cuando es consumado produce muerte, engendra la muerte. Entonces, déjenme hablar un minuto de la crisis económica y termino. Tengo una tarea grandísima aquí. Llevo 4 martes hablando acerca de donde Mamón no puede controlar, no puede dominar, y presenté 5 principios bíblicos, pero yo quiero que usted vea este ejemplo. Sucedió que cuando se acercaban a Egipto, y le puse ahí lo que significa Egipto, Abraham, porque todavía no era Abraham, sino Abraham,
le dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. O sea que el tipo sabía que llevaba un tronco de mujer al lado. El versículo 12: sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Ok, 3 puntos. Sé que eres una mujer de hermoso parecer, así que si sabes que tu mujer es linda, cuídala. Y si es fea, cuídala. Pero estoy seguro, no, escúcheme ahora, porque estoy seguro que para ti es linda. Ese es mi punto. Es más, ella no tiene que ser linda para otro hombre, ella para quien tiene que ser linda es para ti, para su esposo. Pero parece que esta excepcionalmente no solo era linda para su esposo, sino que era, por favor, genio y figura. Entonces mire unos minutos aquí: sucederá que cuando te vean los egipcios, maridos de una sola mujer, sepa que allá afuera hay egipcios que pondrían su vista sobre su esposa. Que el Señor los reprenda. Y algunos escondidos también, que el Señor los reprenda, por si acaso. Me quiero detener unos minutos aquí. Quiero que me oiga, y que me oiga con oídos circuncidados. La iglesia va a ir creciendo en el nombre de Jesús. Pero una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que nos guarde de pensamientos sucios y de malas mañas. Hay hombres que son mañosos. No pueden pasarle por al lado par de glúteos que no se le voltea la cabeza para mirarlos. Y eso es un pecado. Entonces yo le voy a recomendar a los varones que están aquí en esta casa, que en vez de estar mirando para donde no tienen que estar mirando, aquí nosotros venimos a 2 cosas: a alabar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Por favor, cuando yo necesito poner algo en orden dentro de la casa, me basto y me sobro para decir desde el púlpito qué quiero y qué no quiero. Entonces le quiero pedir, por favor, eso sí le quiero pedir por favor a los hermanos, porque déjenme decirle que 3 hermanas han venido con quejas de 2 hermanos dentro de la iglesia que hacen semejante cosa. La verdad, no me he puesto a mirar, no me he puesto a pensar, solo me he puesto a orar y pedirle al Señor: Señor, por favor, que los babosos estos acaben de entregar los ojos, acaben de entregar el corazón, porque eso es una babosería, la verdad es una babosería. Y los 2 babosos son casados. Entonces yo digo: Dios mío, no puede ser esto, que entre gente santa esté semejante cosa. Se lo voy a decir así, hermano, le estoy suplicando, por favor. Y varones, cuiden sus ojos. Hermano, varones, cuiden su corazón. Porque la palabra, hermano, la palabra del Señor dice que Job hizo un pacto. El pacto de Job fue este: vive Jehová Dios, que hice un pacto, que yo no miraría a la doncella con codicia en mi corazón. Pero por algo es. O sea, porque él sabe que por lo general los viejos, cuando entramos en las crisis de la andropausia, nos da por volvernos conquistadores. Que el Señor me reprenda. Si me voy a volver conquistador, me vuelvo conquistador del reino de Dios, no de algo que Dios declara que es pecado. Y la Biblia dice que el hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, no perteneciéndole, es un adúltero. Quiero decirle a los varones de esta casa, a los que me están oyendo y a los que me van a oír y a los que están por nacer: es un pecado. Cuide sus ojos, cuide su mente, cuide su corazón, y sepa que 3 hermanas ya vinieron a hablarme a mí. Entonces, estoy tocando la trompetita y la estoy dando con sonido cierto y seguro. Entonces, como me quiero ir, mira, hermano, después del mensaje del domingo, ¿qué? Saquemos los ídolos, botemos todo lo que nos sirve.
¿Qué cosa todavía tenemos que ir a recoger algo más? Hagámoslo en el nombre de Jesús, pero tengamos presente que vamos a entrar en la presencia del Señor. O sea que eso es o vida o es muerte. ¿Está claro eso, hermano? Gloria a Dios. No se sienta mal porque yo sea así. Usted dirá, puchica, pero ¿cómo así? Bueno, yo ahorita le iba a mandar a contar, pero mejor no, mejor que me oiga. Bendito Dios. Ok. Génesis 12:1, 12, dice la Biblia que era de hermoso parecer. Ok, 3 frases, de hermoso parecer. O sea, él no estaba ajeno, que tenía un tronco de mujer al lado, lindísimo. Número 2, sucederá que cuando te vean los egipcios, o sea, él estaba consciente que los egipcios le iban a vacilar la mujer. Pero no puedes tener celos. Tienes que ser un hombre seguro. ¿De qué? De lo que tienes. Tu esposa es bellísima, pero ella te escogió a ti. Así que si hubiese querido escoger a otro, hubiera escogido a otro, pero eso es para frenar celos, por favor. Pero entonces mira lo que dice la Biblia, que él declaró con su boca. Ellos van a decir, esta es su mujer y me van a matar a mí. Ok, entonces, rápidamente me vino a la mente este versículo. Bueno, primero, las 3 cosas. Di por favor que eres mi hermana. Número 2, para que me vaya bien por causa tuya. Número 3, para que yo viva gracias a ti. Si usted se da cuenta, invirtió el orden de Dios en su totalidad. Perdone, si usted quiere que le vaya bien, respete el orden de Dios. Ok, di por favor que es mi hermana. Mentira. No, algunos no, que sí, que era su media hermana, pero el día que la tomó por mujer ya dejó de ser su media hermana y es su mujer, es su esposa. Número 1, mentira. Número 2, para que me vaya bien, ¿qué dice aquí por favor, hermano? Por causa tuya. No, discúlpame, la cabeza eres tú. Entonces no es que me vaya bien por causa de Rebeca. A Rebeca le tiene que venir, le tiene que ir bien por causa mía, que soy su cabeza y soy su ministro. Pero él mismo cambió el dial de Dios. Luego quiero que usted, para que viva, para que yo viva gracias a ti. Pero tampoco es así. Pero que la mujer vive gracias a su esposo. No, hermano, no diga eso. Sí vive gracias a su esposo. Perdone, lo quiero convencer. Y como lo quiero convencer, le saqué aquí 3 versículos que son un hacha. Porque el hombre, ¿qué dice aquí por favor? No procede ¿de dónde? De la mujer. Sino la mujer ¿de dónde? Del hombre. Primer versículo. Para las que son feministas, renuncien en el nombre de Jesús, porque también los machistas les estoy diciendo que les va a ir mal. Entonces, por favor, pongamos esto en orden. La Biblia no dice que el hombre es por causa de la mujer. La Biblia dice que la mujer es por causa de ¿quién, por favor? Del hombre. Ok, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, dice la Biblia, sino que la mujer fue creada a causa de ¿quién, por favor? Del hombre. Ok, versículo 10, por tanto, la mujer debe, por tanto, es necesario tener un símbolo, dice la Biblia, le puse ahí, un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de ¿quién? De los ángeles. Entonces, quiero que me oiga con oído circuncidado. En ese versículo no solo se habla del velo, en ese versículo también se habla de su marido. Entonces, quiero que me oiga con oído circuncidado. Yo creo que el velo es bíblico, pero creo que en ese versículo no solo se habla del velo, sino que primero se habla del marido, que es la cabeza de ella. Entonces dice la palabra del Señor. Perdone, porque si queremos sacar versículos de contexto, pues hagamos como los testigos de Jehová y formemos nuestra propia doctrina. Quiero que me oiga, yo no estoy en contra del velo, yo creo
que el velo es una cosa de Dios y creo que el velo está tratado en ese capítulo, pero yo creo que es uno de los velos que la mujer debería de usar por causa de los ángeles. O sea que mujeres que no aceptan autoridad de su marido, no importa que se pongan el trapito en la cabeza. Hermano, le está diciendo a usted al velo trapito. Sí, porque se vuelve un trapito si usted no acepta la autoridad de su esposa. Es un trapito. Los ángeles ven que usted no se sujeta a su esposo. Entonces, volvamos a leer, porque yo no estoy sacando de contexto, yo lo único que estoy diciendo, el hombre no procede de quién, no procede, dice la Biblia, sino que la mujer es la que procede de quién, del hombre. Luego después dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa de quién, del hombre. Lo que está diciendo, hermano, es que nosotros sin ustedes no podemos vivir. O sea que a ustedes nos la hicieron a nosotros, porque nosotros sin mujer no podíamos estar. A causa de. O sea que no tampoco la estoy rebajando. Lo que estoy diciendo, necesitamos. Los varones, los esposos necesitan de sus esposas, la necesitan. Entonces, finalmente, quiero que usted observe que es un símbolo de autoridad. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad. Y no es únicamente el velo, sino es también su esposo. Ok, entonces veamos qué hizo este hombre. Disculpe, después de decir mentira, cambió el orden de Dios. Ni un amén, bendito Dios, pero ahí sí que el Señor nos ayude. Por muy fuerte que parezca esto que voy a decir, en esta Biblia por primera vez encuentro la palabra proxeneta y una mujer que es dada por dinero. La vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante del hermano. Pues chica, el corazón hay que tener, digo yo, como esposo. ¿Cómo un tipo va a estar enamorando a tu mujer delante de ti y tú no vas a reaccionar? No, hermano, es que él es tan limpio. No, él no lo dice por nada. Bueno, mismo que dicen aquí. Los oficiales la alabaron delante de él. Eso no está ahí por gusto. Perdón, y dice, y la mujer fue llevada ¿a dónde? A jugar dominó, a tomar Coca-Cola. Discúlpame, no. Si por algo era estéril. Porque esa es una de las cosas por las cuales Sara era estéril. Porque si Faraón hubiese puesto semilla en ella y ella hubiese sido una mujer capaz de procrear, le hubiera echado a perder el plan a Dios. Pero como a Dios nadie le echa a perder el plan, ¿verdad? Pues sencillamente estéril. Y por eso Dios le abrió la matriz solo para la semilla de Abraham. Entonces mira aquí unos minutos. Y trató bien. ¿Quién fue quien trató bien a Abraham? El Faraón. Entonces mire, dice que lo mejoró, lo trató bien, lo hizo feliz, exitoso. Dice la Biblia, trató bien a Abraham por causa de ella. ¿Por causa de quién, hermano? ¿Y de quién era la bendición? ¿De ella o de él? Pero el día que él invirtió, mentira, el día en que él dijo, hagamos esto de esta manera y viva yo por causa tuya, invirtió el diseño de Dios y entró la crisis. La crisis era monetaria, pero complicó el matrimonio. Ok, entonces termino con esto. Y Abraham trató bien a Abraham por causa de ella. Si esto no es prostitución, por favor escríbame después y dígame qué cosa es. Le dio ovejas, le dio vacas,
le dio asnos, le dio siervos, le dio siervas, le dio asnas y le dio camellos por causa de ella. Así que él terminó atado en sus propias palabras: viva yo por causa tuya. Bueno, terminé. Entonces usted dirá, pero qué final más tétrico este. No, pero le estoy enseñando a resolver crisis, bendito el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios nos ayude. Había hambre en Egipto y Abraham no le consultó a Dios. De una vez descendió. Así que yo creo que incluso para movernos de una ciudad a otra, de una provincia a otra, de un país a otro, hay que hacerlo bajo una palabra de Dios. Y no quiero decirle que nuestra familia tendrá problemas. Puedo encontrar a la luz de la palabra otros pasajes bíblicos que tienen que ver con esto, con un movimiento así. Por ejemplo, el que hizo Noemí. Hubo hambre en Israel y dice que se fue a tierra de Moab. Se fue su esposo, se fue Noemí y se fueron sus 2 hijos. De regreso, ni esposo ni 2 hijos. Entonces, discúlpenme, quiero que me oiga con oídos circuncidados. Momento de crisis, yo dije que los chinos dicen que también es oportunidad. Entonces, como único yo puedo aplicar esa expresión dentro del contexto bíblico es que en un momento de crisis vamos a tener la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en favor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No voy a preguntar cuántos están en crisis porque de repente son unos cuantos, pero esperemos en el Señor que Dios ponga su mano. Póngase de pie, quiero orar por usted. Padre que estás en los cielos, estoy pidiéndote, Señor, que en tu misericordia tú, Señor, oh Dios, te acerques a nosotros. Y tú sabes, Señor, José y María tuvieron crisis prematrimonial. Nabal y Abigail tuvieron crisis matrimonial. En la familia de Adán y de Eva hubo una crisis familiar. En el matrimonio de Abraham y de Sara hubo una crisis financiera. Y en todos ellos hay denominadores comunes, Señor. Uno de ellos que tú siempre hablas, otro de ellos, Señor, es que tú adviertes. Otro de ellos es como tú pones principios, Señor, para resolver conflictos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, tu intervención divina. Eso fue lo que dice tu palabra, que se operó una intervención divina para Abraham. Llenaste la casa de Faraón, Señor, de enfermedades, de tal manera, Señor, que la Biblia no dice cómo, pero él tuvo que entregar a Sara. Y yo sé, Señor, que tú estás en esta casa. Y te pido que esta palabra se extienda, Señor, hasta los límites que tú quieras, pero por favor te ruego que tú pongas alrededor de nosotros muros y también, como dice tu palabra, ante muros, donde nuestra casa y donde nuestra familia, Señor, es guardada y es protegida. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Reparte, Señor, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme, Señor, al don y a la riqueza tuya, sabiduría, entendimiento, capacidad de reflexionar, de pensar, Señor, de tomar decisiones y de actuar dentro de tu voluntad. Gracias, Padre, guarda esta casa y lleva a cada uno de tus hijos, Señor, hacia nuestros hogares, en el nombre de Jesús, librándonos de accidente, de incidente y de todo mal. Y bendigo, Señor, a los que
bajo el sonido de mi voz aquí o en la casa, Señor, oh Dios, han recibido esta palabra para ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Estamos despedidos, amados hermanos. Saludémonos.